Bueno, hermanos, pues buenas noches a todos. Pues quiero empezar con preguntarles cómo están. Hermana Rebeca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bien. ¿Cómo Bien. estuvo tu fin de semana? Ah, pues muy bendecidos aquí. Estuvimos en Querétaro con los hermanos Ok. el sábado y el domingo. Fue, fue de mucha bendición y también conocí a varios hermanos que están aquí. Bueno, a la hermana Ida, al, Ok, al hermano, a la hermana Lucero, varios. ok, qué bueno. Pues yo estuve en Toluca, pero qué bueno que pudiste ir. Hermana Karen, hola, buenas noches. ¿De dónde eres? ¿De qué iglesia eres? ¿O Alex? Karen y Alex. Hola, hermano. ¿Sí me escuchas? Sí. Ok, perdón, es que ando en el coche y estoy escuchando la reunión, pero soy de la iglesia de San Martín Texmelucan en Puebla, hermano. Ok, pues mucho gusto, hermano. Sí, Eh, sí, sí. bueno, pues ya es lo que casi siempre hago con mis alumnos para romper el hielo, porque pues a muchos no les gusta participar, entonces, pues ya, pues mucho gusto a todos, hermanos, yo soy de Toluca, y les pasé un fragmento muy breve. Son 2 páginas, parece mucho, pero en realidad no lo es. Es un fragmento breve de una novela que me gusta mucho. Es como de mis libros favoritos y la verdad es fuera de la escuela nunca había dicho esto. Eh, Está aquí. Estoy compartiendo pantalla por si están en el celular o entonces, pues la novela se llama Jane Eyre. Es el nombre de una niña huérfana que queda a la merced de su tía, que es muy cruel con ella, la trata muy mal. Su tía es hermana de su papá, entonces la tía nunca quiso a la cuñada, ¿no? O sea, a la esposa de su papá, nunca la quiso, nunca la aceptó como una buena mujer. Pero los papás de Jane fallecen cuando ella es una bebé, entonces la tía se queda a cargo de ella más de mala gana que por buena voluntad y la trata muy mal. Entonces le pega, la hace llorar, le enseña a sus hijos a maltratarla, los primos de ella. Entonces de ella después su tía se deshace de ella mandándola a un internado. Y en el internado pues hacen oraciones en la mañana y tienen una estructura muy rigurosa para aprender. Y a las niñas las disciplinan muy feo, ¿no? O sea, les pegan con vara, sí, enfrente de todos, cuando hacen algo que no deben de hacer, o cuando no ponen atención, o no contestan a las preguntas que les hacen. Entonces, el fragmento que les mandé es cuando ella está en este internado y ella ve cómo a una de sus compañeras la castigan enfrente de todas y pues ella se llena de rabia, ¿no? Porque ve que su compañera no hace nada, o sea, simplemente se deja golpear y maltratar por la maestra. Y pues no sé si tuvieron la oportunidad de darle un vistazo a las 2 páginas que mandé. Y si no, pues me gustaría ver si alguien nos puede ayudar a leer la primera parte. No sé, tal vez Mariana, ¿nos puedes ayudar a leer esta parte? Hasta lecciones. Sí, yo, ¿verdad? Ajá, sí. Espérate. Ok. No debes juzgar por las apariencias. Miss Scarchett tiene razón. Dejo siempre las cosas revueltas. Soy muy descuidada. Olvido mis deberes. Me pongo a leer cuando debía aprender las lecciones. No tengo método y, a veces, digo, como tú, que no puedo soportar las cosas sistemáticas. Todo eso le crispa los nervios a la profesora, que es muy ordenada, muy metódica y muy especial. Y muy cruel, añadí. Helen no debía estar de acuerdo conmigo. Guardó silencio. Miss Temple es tan severa contigo como Miss Scratch. Al oír mencionar el nombre de la inspectora, una dulce sonrisa se pintó en el semblante de Helen. Miss Temple es muy bondadosa y le duele ser severa hasta con las niñas más malas. Me indica, amablemente, los errores que cometo y, aunque haga algo digno de reprensión, siempre es tolerante conmigo.
La prueba de que tenga malas inclinaciones es que, a pesar de su bondad y de lo razonablemente que me dice las cosas, no me corrijo y sigo siendo lo mismo. No atiendo a las lecciones. Ok, muchas gracias. Entonces, hasta aquí vemos que están comparando a dos maestras, ¿no? A Miss Scarch y a Miss Temple. La primera es una maestra muy mala, la segunda es un caramelo, ¿no? Según las niñas. Entonces, no sé, hermano Fer, ¿nos puedes seguir ayudando a leer la siguiente parte de la primera página? Ah, es que no, sí. Es desde qué raro, ¿verdad? Qué raro, dije, con lo fácil que es atender. Para ti, sí. Te he observado hoy en clase y he visto la atención que ponías cuando Miss Miller explicaba la lección y te preguntaba. Pero a mí no me pasa eso. A veces, mientras la profesora está hablando, pierdo el hilo de lo que dice y caigo como en un sueño. Se me figura a lo mejor que estoy en Northumberland y que los ruidos que oigo son el rumor de un arroyuelo que corre próximo a nuestra casa. Cuando me doy cuenta de dónde estoy de veras, como no he oído nada, no sé qué contestar a lo que me preguntan. Pero esta tarde has contestado bien a todo. Por casualidad, me interesaba el asunto de la lección que nos han leído. Hoy, en vez de pensar en Northumberland, pensaba en lo asombroso de que un hombre tan recto como Carlos I obrase tan injusta e imprudentemente en ciertas ocasiones, y en lo extraño de que una persona íntegra como él no viese más allá de sus derechos de monarca. Si hubiese sabido mirar más lejos, hubiera comprendido lo que exigía eso que se llama el espíritu de los tiempos. Ya ves, yo admiro mucho a Carlos I. Pobre rey, ¿cómo lo asesinaron? Los que lo hicieron no tenían derecho a derramar su sangre, y se atrevieron a hacerlo. Helen hablaba en aquellos momentos como para sí, olvidando que yo no podía comprenderla ya que ignoraba, o poco menos, todo lo que se refería a aquel asunto. Insistí en el tema primitivo. ¿También te olvidas de la lección cuando te enseña Miss Temple? Casi nunca, porque Miss Temple tiene un modo muy particular de expresarse. Dice cosas más interesantes que mis pensamientos y como lo que enseña y su conversación me gustan mucho, no puedo por menos de atenderla. ¿Así que eres buena con Miss Temple? Sí, me dejo llevar por ella sin poner nada de mi parte, de modo que en ser buena no hay ningún mérito. Sí lo hay. Eres buena con los que son buenos contigo. También a mí me parece ser buena así. Si todos obedeciéramos y fuéramos amables con los que son crueles e injustos, ellos no nos temerían nunca y serían más malos cada vez. Cuando nos pegan sin razón, debemos devolver el golpe para enseñar a los que lo hacen que no deben repetirlo. Muchas gracias, hermano Fer. Josué, tal vez nos puedes seguir ayudando hasta donde dice imposible. Vale, Josué, ¿sigues ahí? Listo, hermano. Vale. Ya cambiarás de opinión cuando seas mayor. Ahora eres demasiado pequeña para comprenderlo. No, Helen, yo creo que no debo tratar bien a los que se empeñan en tratarme mal, y me parece que debo defenderme de los que me castigan sin razón. Eso es tan natural como querer a las que me demuestran cariño o aceptar los castigos que merezco. Los paganos y los salvajes profesan esa doctrina, pero las personas civilizadas y cristianas no. ¿Cómo que no? No te comprendo. La violencia no es el mejor medio de vencer el odio y la venganza no remedia las ofensas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lee el Nuevo Testamento y aprende lo que Cristo nos enseñó y cómo procedía, y procura imitarle. ¿Qué enseñaba Cristo? Que hay que amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y desear el bien de los que nos odian. Entonces, yo debo amar a mi tía y bendecir a su hijo John, y eso me es imposible. Ok, gracias. Hermana Rebeca, ¿podrías concluir? Sí, hermano. Helen me escuchó con paciencia. Sí, era ahí, ¿verdad? Ah, no, perdón, me Ah, pasaste. perdón. Helen me preguntó. Helen me preguntó entonces que a qué me refería y me apresuré a explicárselo todo, contándoselo a mi manera, sin reservas ni paliativos, sino tal como lo recordaba y lo sentía. Helen me escuchó con paciencia hasta el final. Yo esperaba que me diese su opinión, pero no comentó nada. Bueno, dije, ¿qué te parece? ¿No es cierto que mi tía es una mujer malvada y que tiene un corazón muy duro?
Se ha portado mal contigo, sin duda, pero eso debe de ser porque no simpatiza con tu carácter, como le pasa a Miss Scarch con el mío. Hay que ver con qué detalle recuerdas todo lo que te han hecho y te han dicho. ¿Cómo sientes lo mal que te han tratado? ¿No crees que serías más dichosa si procurases perdonar la severidad de tu tía? A mí me parece que la vida es demasiado corta como para perderla en odios infantiles y en recuerdos de agravios. Es verdad que no hay que aguantar muchas cosas en este mundo, pero debemos pensar en el momento en que nuestro espíritu se desprenda de nuestro cuerpo y vuelva a Dios que lo ha creado. Y entonces nuestra alma debe estar pura, porque quién sabe si no será llamada a infundirse en un ser muy superior al hombre, en un ser celestial. Será, en cambio, muy triste que un alma humana se convierta en alma de un demonio. No quiero pensar en eso. Para que no suceda, hay que perdonar. Yo procuro distinguir al pecador del pecado. Odio el pecado y perdono al pecador. Olvido los agravios que me hacen y así vivo tranquila esperando el fin. Helen inclinó la cabeza. Comprendí que no deseaba seguir hablando, sino abstenerse en sus propios pensamientos, pero no pudo hacerlo durante largo rato. Una instructora, una muchacha grande y tosca, se acercó y le dijo con un rudo acento de Cumberland: Helen Burns, si no pones en orden ahora mismo las labores y las cosas de tu cajón, iré a decírselo a Miss Scarlett. Muchas gracias, hermanos. Qué bonito leen. Sí, pues, eh, no sé, yo elegí este fragmento porque cuando yo lo leí, pues, cómo habla de la doctrina cristiana, de las virtudes cristianas, dentro de una novela que, pues, aparentemente no es cristiana. No sé ustedes qué piensan. O sea, una de las cosas que más me quedó cuando lo leí por primera vez fue de manera personal, pues fue lo de esto. A mí me parece que la vida es demasiado corta para perderla en odios infantiles y en recuerdos de agravios. O sea, eso me recordaba mucho lo que dice Corintios 13, ¿no? De que el amor no guarda rencor. Y cómo esta niña, siendo tan pequeña, ya tenía en su corazón tantas cosas y tanto rencor en contra de alguien que la había tratado muy mal. Y pues bueno, esta oración para mí la aplicaba como a muchas otras cosas, ¿no? Cómo puedes perder tu vida en guardando cosas que están mal en tu corazón, ¿no? Y aparte, o sea, porque después se hacen muy amigas, ¿no? Tu amiga después le dices que eres muy, o sea, piensas mucho en ti misma, o sea, solamente piensas en ti y en ti y en ti, por eso recuerdas con tanto detalle todo lo que te han hecho. Y pues no sé ustedes, a lo mejor, pues hay muchas cosas que podemos comentar, ¿no? Esa es una, la otra es pues la manera en la que las maestras se dirigen hacia ella, su manera de enseñar, como una es muy cruel, la otra es muy afable, muy apacible, y que con mucha paciencia les explica las cosas y no sé ustedes qué piensan, no sé qué les haya llamado la atención. No, sí, hermano Paco, ¿ha ido? Bueno, pues de este fragmento en particular, como dices, hay varias cosas. Podríamos irnos ahí por las maestras, pero creo que el meollo o algo que decía esta, creo que es, no recuerdo si es Helen o es Emily más bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Jane, ¿Sí? no, Jane. Jen, cuando menciona cómo se pierde en sus pensamientos, pero luego menciona también que con la otra maestra no puede, pero incluso da el ejemplo de la historia de Carlos I y cómo no podía distraerse porque le era muy interesante. Entonces, aludiendo, recordando lo que nosotros hemos estado aprendiendo también en algunos otros principios pedagógicos o en la escuela, como, y creo que se menciona en la lección de hoy, eh, dice por ahí, decía, no me acuerdo quién ni quién,
que la verdad, el simple hecho de mostrar la verdad debe de cautiva nuestra atención de manera natural. Entonces, cuando se ve la historia en este caso y se empieza a ver desde una visión más realista, más cercana, puede cautivar de una mejor manera a los que la contemplan al ver que eran personas reales y no datos que memorizar como estamos acostumbrados a ver la historia, ¿no? Entonces, esto me llamó la atención al ver a Carlos I como un ser humano que vivió realmente, que tuvo un contexto, que le pasaron tales o cuales cosas. Eso fue lo que cautivó a ella su mente y la tenía con atención para esa lección, en lugar de divagar como lo hacía en otros casos, ¿no? Ok, sí, muy bien, muchas gracias. ¿No? Y que lo hacía aún bajo la instrucción de una maestra que no toleraba, ¿no? Y que sabía que era mutuo la intolerancia, ¿no? Tanto de la maestra para con ella y de ella para con la maestra. Sí, creo que era Aquina, si no mal recuerdo, pero sí, sí, lo que dices, ¿no? Que la simple exposición de la verdad debe de cautivarnos. Muchas gracias. Mariana, por favor, hermana Mariana. Gracias. Pues me llamaron la atención dos puntos, yo creo que muy importantes. El primero, pues de alguna forma se presenta pues el evangelio, ¿no? Y como dices, o sea, tal vez no es, pues obviamente no es un libro propiamente cristiano, pero el que esté mencionando estos aspectos, e incluso a Cristo mismo, yo creo que sí llama mucho la atención, ¿no? Y el segundo punto, bueno, y además que la manera en cómo lo presenta, pues con mucha paciencia, ¿no? En vez de tal vez refutar o como de decir, no, tú estás mal, no debes de actuar así como de alguna manera agresiva, lo hace de una manera muy paciente, ¿no? Y pues otro aspecto que pues también se menciona el segundo mandamiento, pues más importante que como cristianos, eh, pues debemos de tener muy presentes cada día, ¿no? Que exactamente que ahí dice que lee el Nuevo Testamento y aprende lo que Cristo nos enseñó y cómo procedía y procura imitarle. ¿Qué enseñaba Cristo? Y eso es lo que nosotros, pues, necesitamos recordar todos los días, ¿no? No únicamente el día del Señor, sino recordar que necesitamos pedir la gracia del Señor para crecer en la estatura del varón perfecto, que, que el Señor nos capacite, para que podamos morir a nuestra carne, ¿no? Y que podamos buscar las cosas del Señor, qué es lo que le agrada, eh, hacer o buscar hacer su santa voluntad. Eh, Eso es lo que me llamó la atención. Ok, muy bien, gracias, hermana. Pues sí, yo creo que va también relacionado con lo que nos decían en esta lección, ¿no? De que, pues creo que sí era en esta, de cuando el niño debe de aprender a amar aún a su profesor, ¿no? Debe demostrar ese amor hacia él, ese respeto, ¿no? De a través de las lecturas de los autores, o sea, muestras amor hacia otros leyendo lo que ellos escribieron para tu bien, ¿no? Sí, y hermano Josué. Sí, hermano. A mí me llamó la atención en el primer párrafo, donde dice, ella está como describiendo sus roces con esta profesora que es muy ordenada, y dice, ella tiene razón, dejo siempre las cosas revueltas, soy muy descuidada, olvido mis deberes, y esta parte es la que me llamó la atención. Me pongo a leer cuando debía aprender las lecciones. Creo que en alguna de las reuniones anteriores, cuando estábamos viendo el tema de la virtud, y decíamos cómo se cultiva virtud en estos ambientes, pues, de enseñanza en casa, ¿no? O de escolé. Y platicando con un hermano, me ponía el ejemplo de que, por ejemplo, a su hijo le gusta mucho tocar cierto instrumento musical, pero a veces por estar tocando el instrumento no está haciendo sus lecciones. Y uno podría decir, bueno, aquel que toca el instrumento y lo hace bien es un virtuoso, ¿no? O sea, en el modo coloquial de utilizar esa palabra. Pero en realidad la virtud habría consistido en atender a la lección cuando le toca atender la lección
y dedicarse incluso al escolé o al ocio o a cualquier otra cosa que tenga que ver con la contemplación cuando sea el momento. Entonces, en un sentido, no sé si han visto, o sea, en la actualidad se da mucho como esta alabanza a aquellas personas que, pues que según son muy desordenados, pero que son genios, ¿no? Y que dicen, no, pues es que las personas con capacidades cognitivas más avanzadas normalmente no son ordenados, no se disciplinan, y ponen los típicos ejemplos, ¿no? De que tal persona es un genio y se salió de la escuela, cuestiones así, ¿no? Pero yo creo que finalmente, si bien estamos, o sea, si bien pretendemos como alentar ciertamente que esas personitas, esos niños que tal vez entre nosotros están, que tienen capacidades que tal vez no los permiten ajustarse a los modelos escolares, también es cierto que necesitan apegarse a esos órdenes, a esos métodos y en cierto sentido, pues a esos esquemas, ¿no? Donde a veces se podría decir que sus mentes tan precoces, tan fuertes no caben, pero finalmente es parte de eso, ¿no? Entonces, esa parte, esa porción me llamó la atención por eso, porque ella se describe como una persona que, por ejemplo, se ponía a leer, cosa que no es malo, pero es cuando debía aprender las lecciones. Muy bien, muchas gracias. Sí, debe haber un lugar para todo, ¿no? También lo mencionaban en otras lecciones, que la escuela clásica no solo es escolé, ¿no? También es sentarte a estudiar y memorizar y ser, pues, sistemático, ¿no? Y pues yo no sé por qué estoy dando cátedras de estos y la verdad que también soy, pues, muy desordenado y pues sí, oye, sí, gracias, hermano Josué. Este, había bueno, quisiera como llevar esto a lo que mencionaban en la lección sobre, hacían una reflexión, la pregunta de discusión, la primera era comentar qué es el escolé, ¿no? Y yo creo que eso ya, pues ya, no sé, ¿alguien me gustaría recordarnos qué es el escolé? ¿Qué es el escolé? Mencionaban la definición de varias palabras, de muchas palabras, ¿no? De escolé, ascolia, ponos y agogué y otras dos, pero pues no sé si alguien solamente quisiera darme la definición de escuela en sus propias palabras. O sea, si un hermano nuevo o un hermano que no está aquí en este grupo llega y te pregunta qué es eso del escolé que he estado escuchando que están comentando, ¿no? ¿Qué es el escolé? ¿Y para qué sirve? ¿Meditar? ¿Sería meditar? ¿Platicar? Hermano José. Sí, hermano, yo lo definiría como aquel tiempo especial y apartado en el que en conjunto con otros hermanos se habla acerca de las cosas dignas de ser habladas y pues en un ambiente propicio para que la conversación se dé con toda fluidez y comodidad. Ok, muy bien, gracias. Hablar de las cosas que son dignas de hablar. Ok, sí, que nos llevan a reflexionar y admirar lo que es bueno, bonito y no es barato. La otra es verdadero, ¿verdad? Bueno, bonito y verdadero. Sí, entonces, sí, nos lleva a meditar en lo bueno, bonito y verdadero. Y la otra pregunta de discusión, en esta ocasión, si no me equivoco, solamente eran dos. La otra era mostrar la diferencia entre, mencionan dos conceptos, ratio e intellectus. Em, y yo creo que aquí me gustaría tomar lo que dijo el hermano Paco hace rato sobre, sobre cómo habla esta Helen sobre el rey, ¿dónde está? El rey Carlos, ¿no? Eh, eh, mm, bueno, pero antes de eso, ratio, ¿ustedes cómo entendieron ratio? Ratio e intellectus, que son dos para los que no pudieron observar las lecciones. Ratio e intellectus son dos actividades de la mente, por así decirlo. Son dos actividades de la mente, pero son dos cosas diferentes.
No sé quién quisiera apoyarme con ratio. ¿Qué es ratio? ¿Cómo lo comprendieron ustedes? Porque son dos actividades de la mente, pero son diferentes. Son diferentes, se parecen, pero no son iguales. Pero las dos son necesarias. No podemos hacer una sin la otra y la otra es necesaria para poder llevar a cabo la otra. Nos daban incluso verbos en la lección para ayudarnos a definir estas dos, ¿no? Para ratio nos daban algunos verbos como categorizar, clasificar, identificar. O sea, no sé si recuerdan sus tiempos de estudiantes, que es lo que más predomina en una escuela secular. O sea, es lo que más predomina el ratio, ¿no? Que es categorizar, clasificar, identificar. Cuando te ponían a investigar, solamente te ponían a hacer cosas de manera, pues, no te llevaban a nada más que a buscar, identificar, copiar y pegar, ¿no? ¿Qué es el intellectus? El intellectus es algo diferente y tenemos un ejemplo aquí con Helen, cuando ella habla de Carlos del Rey, Carlos primero. ¿Qué es el intellectus? Después de haber clasificado, identificado mi información, de haberla recibido, de haberla buscado, recolectado, ¿a qué me lleva el intellectus, hermano Fer? Creo que primero estaba José, hermano. Si gustas, Ah, sí, después de él. perdón. Josué. Sí, hermano. Como dices, hay muchos verbos, hay muchos ejemplos. Ujú. Yo quiero poner una ilustración, a ver si todos me siguen. Yo creo, hermano, que por ejemplo, hablando de literatura cristiana, ¿no? Ratio sería agarrarte una teología sistemática y leerla y aprender conceptos, definiciones, doctrina, confesiones de fe. Eso sería ratio, pero intellectus en esas categorías para mí sería agarrar un devocional. O sea, ciertamente puede ser exactamente la misma doctrina, pero la forma en la que está presentada apela más a esa cualidad contemplativa y no tanto a la definición pura y racional. Entonces yo tomaría esa imagen, hermano. O sea, para mí ratio en literatura cristiana estaría representado por una teología sistemática, intellectus por una obra devocional. Una obra devocional porque te lleva a adorar, a reflexionar, Sí, más a como a reconciliar, contemplar, ¿no? o sea, como a mirar, a meditar en una porción. No sé, una obra devocional tiene más frases cortas que son como, pues sí, como aforismos que dices, wow, esto es muy profundo, ¿no? Y en una teología sistemática, pues tienes definiciones muy concretas, cada palabra es importante, cada término, cada conjunción, es para que no falles en ahora sí que en tu razonamiento lógico de dicha doctrina, ¿no? Pero en la otra, pues, como que te abre más el panorama para que tú sigas meditando. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, te abre el panorama para seguir meditando. Hermano Paco, Pues digo, más o menos siguiendo un poquito esa línea, eh, podríamos pensar en, no es lo mismo memorizar una frase teológica y tenerla correctamente en la mente y poder responder una pregunta. Por ejemplo, decir Dios es eterno. Tres palabritas, no es difícil de aprender, no lo memoriza. Siguiente. Viene un examen, menciona un atributo de Dios. Ah, Dios es eterno. Palomita, 10. Pero ¿qué es la eternidad? Y cómo poder contemplar y pensar y, por ejemplo, no me tocó a mí entrar a una de las sesiones que trabajaron sobre
teorema o no, no eran teoremas, bueno, Euclides y los elementos de Euclides, ¿no? Y empezaron a platicar acerca del punto. Y pues pensando, ¿no? Que el punto realmente no es nada, no tiene una dimensión, no tiene tamaño, simplemente es como una referencia, una cosa, un concepto. Pero luego te pones a pensar que una línea es una sucesión de puntos, pero si un punto no es nada, ¿cómo puedes tener una sucesión de nada? Entonces, lo que hay entre dos puntos es una línea y esa línea es una sucesión. Y dices, bueno, ¿cuántos puntos hay en una línea? Pues bueno, si tienes esos punto A y punto B donde empieza y termina la línea y haces una división a la mitad, pues ya tienes uno. Si dentro de ese divides otro a la mitad, pues así vas. ¿Y cuántas veces puedes dividir a la mitad algo? Pues infinito. Entonces, si dices, ok, entonces, ¿cuántos puntos hay en la línea? Pues infinito. Pero luego dices, ok, pero si yo tuviera una línea del doble de tamaño, pues tendría el doble de puntos, ¿no? Pero pues acá era infinito. Entonces, o sea, lo que quiero como que resaltar es justamente cómo una definición de diccionario que uno puede memorizar y uno puede sacar un 10 en un examen, realmente a veces no hacemos eso que la palabra que más me gusta en este caso para distinguir el intelecto sería ponderar. Eso creo que es cuando ya le das a cada palabra y a cada concepto el peso, por de ahí viene ponderar el peso que tiene y te detienes forzosamente a hacer estas consideraciones que pues no están implícitas en el ratio, que el ratio pues lo clasifica, esto va primero, esto va después, esto corresponde a esto, está relacionado, pero no pondera, que eso es lo que hace el intelecto. Sí, muy bien, muchas gracias, hermano. Hay que ponderar, hay que reflexionar, hay que adentrarnos un poquito más en en los conceptos que estamos dando, ¿no? Estamos memorizando. Incluso, no sé ustedes, yo creo que también se aplica a nuestra lectura de la palabra, ¿no? O sea, puedes leer como solamente usando tu ratio, solamente leer porque tienes que leer y llenar, no sé, un hueco en tu mente con información, pero no lo llenas con meditación y con reflexión, ¿no? Por ejemplo, creo que nos pasa a todos y hay veces en las que las cosas te brillan, ¿no? Porque te estás esforzando también tú en reflexionar sobre esas verdades, ¿no? Muchas veces se nos pasa, por ejemplo, algo que vimos apenas pues aquí en Toluca, ¿no? Que el libro de Ruth, o sea, cuando terminamos el libro de Ruth y el hermano dijo, pues no sé si se han dado cuenta, pero aquí dice que Dios le concedió concebir a Ruth. O sea, estuvo casada con su esposo 10 años en una tierra extranjera y en esos 10 años no dio a luz. O sea, eso nos está dando unas lucecitas de que nos está indicando que probablemente ella era estéril, ¿no? Ella era estéril y entonces después de tanto tiempo el Señor le concedió tener un hijo, pero no fue cualquier hijo, ¿no? O sea, fue un hijo por medio del cual vendría el Mesías, ¿no? Entonces comienzas a ponderar y empiezas a reflexionar en los años, en las genealogías, y ya no son cosas que nada más vas pasando por alto, ¿no? Pero esto del ratio y del intelecto tiene sus vicios, y también lo mencionaban en la lección, ¿no? Tiene sus vicios. El ratio, como ya dijimos, y como ejemplificó el hermano Josué, pues puede ser la teología. El hermano Paco dijo, pues es una definición, ¿no? Una línea, el punto. Pero eso tiene sus vicios también. ¿Cuál sería uno de los vicios de cargarnos? ¿O cómo se puede viciar el ratio? ¿Cómo se puede viciar el simplemente recolectar, categorizar y clasificar la información? ¿Cómo se puede viciar eso? No sé si quieren ver sus notas, si recuerdan. ¿Cómo se puede viciar? Porque sí, los alumnos como estudiantes tendemos a viciar tanto el uno como el otro. Ah, hermana Rebeca, gracias.
Pues no sé si le entendí bien, hermano, pero podría ser como cuando el ratio se podría viciar cuando tienes como un trabajo como excesivo, cuando mm, como te obsesionas por estar y aprender más y de esto y Ajá, se ajá. vuelve como Sí, exagerado. oh, sí, sí, sí. Cuando solamente lo haces por tu, ¿cómo decirlo? Como por tu prestigio, por dinero, por un buen trabajo, por, sí, por tener un nombre, ¿no? Ante la sociedad. Ellos mencionaban eso, ¿no? Que tenemos que encontrar una armonía en no llegar a ese punto, en no llegar en tratar de llenar la mente con información solamente para tener logros académicos, para tener una vida de éxito, para tener riquezas, fama, ¿no? Y cómo se puede viciar la otra parte, que es la de la reflexión, la de la ponderación. ¿Cómo se puede viciar eso? El decir, no, 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 déjame meditar un poco en esto, quiero ponderar esto. Cuando se hace mal, ¿a qué nos lleva, hermano Josué? Yo creo, hermano, que o sea, el intelecto se puede viciar al hacer todo, o sea, como que todo lo difuminas, ¿no? O sea, ya no tienes límites, ya no puedes como seguir una línea, no puedes cuadrar información. Todo es sí y todo es no al mismo tiempo. O sea, es el exceso de intelectus. Estás divagando, estás dependiendo de, no, más bien, estás evadiendo definiciones establecidas y te sales. O sea, entonces, regresando a mi, a mi punto, o sea, se me ocurre, ¿no? Un intellectus excesivo podría ser un místico, ¿no? O sea, alguien que no se sujeta a una definición, a una regla, a una confesión, todo está acá en la contemplación, ¿no? En ir más allá, en la ponderación absoluta de toda la realidad. Y pues definitivamente esto se tiene que compensar con, con definiciones claras, con precisión de palabras y todo lo que nos da el ratio. Ok, o sea, es como poner una muralla. El ratio sería como una muralla que está acercando nuestro conocimiento de tal manera que no nos desviemos, ¿no? Y el intelectus es, pues sí, no sé, esos soldados que están defendiendo esa muralla para que no se venga abajo, ¿no? Con otro tipo de conocimiento. Y en la lección mencionaban, bueno, que se podía viciar también, pues, con la pereza, ¿no? Con la pereza de decir, bueno, pues voy a ponerme a meditar, no me molesten, el mundo guarde silencio porque yo me voy a poner a ponderar y eso después termina en me quedé dormido, no, pues eso ya me perdí, divagué, ¿no? Incluso el doctor lo decía, ¿no? O sea, te puede llevar a la pereza y a quedarte dormido, ¿no? Hasta las 2. Entonces, eh, esa sería una manera en la que se puede viciar nuestro momento de ponderar y reflexionar en la información obtenida. Y el doctor nos invitaba, el doctor Perrin, a tener un balance, en tener un balance, una armonía en estos dos como excesos. Y pues mencionaba que una manera de balancear estas cosas es sirviendo a otros, ¿no? Sirviendo a otros, tener gratitud por el conocimiento recibido, siempre con humildad, estar dispuestos a aprender, ser agradecidos por el conocimiento recibido y servir a otros. Y también nos mencionaba que tenemos que descansar en Dios, tenemos que alegrarnos por el conocimiento recibido y al hacer todo, al dar todos estos ejemplos, nos mencionaba y lo comparaba con algo con lo cual estamos muy familiarizados. No sé si alguien recuerda esto de agradecer y dar gracias y recibir conocimiento y después volver a dar gracias por el conocimiento. Lo asemejaba a algo con lo cual todos nosotros estamos muy familiarizados. ¿Con qué era? O sea, para tener ese balance en estas dos actividades de tomar información, pero al mismo tiempo meditar en esa información, asombrarnos de esa información. Hermano Paco. Pues no, no estoy seguro si vas a lo mismo,
pero justo ahorita estaba pensando en la parte de, ya en las prácticas un poquito más adelante, donde viene como el aprendizaje litúrgico o la liturgia a la hora de aprender y cómo tenía esas pausas, tenía esos momentos de salutación, adoración, confesión y bueno, estaba haciendo unos paralelos ahí de cómo podría en una práctica de estudio, pues el saludo, las gracias por la materia que se va a tener, confesar la ignorancia, etcétera, etcétera, ir dando gracias por la iluminación. Entonces esas pausas y eso permitía justamente ir avanzando en la información, vamos a decir, pero haciendo pausas para contemplarlo, agradecer y mantener esa humildad. No, a lo mejor no ibas por ahí, pero No, sí, sí, tal sí, vez iba está por ahí. relacionado. De realidad sí iba por ahí. Era precisamente eso, ¿no? De la liturgia. Gracias. La liturgia es como una, era como también como, pues, opcional o algo así. No recuerdo si era opcional, pero una sugerencia, ¿no? De cómo podías estructurar tu metodología. Comparar, tomar la liturgia como una estructura para la enseñanza, no sé si decirlo así, la salutación, ¿no? Saludar a tu estudiante, la adoración, ¿no? Dar gracias a Dios por las artes que tú estás aprendiendo, ¿no? La confesión, que es confesar tu ignorancia, reconocer que hay cosas que no sabemos y que probablemente nunca vamos a saber y no vamos a entender. Eh, la La absolución, la gratitud por el llamado a estudiar, nuestras peticiones, ¿no? Así como hacemos peticiones en el culto de adoración, tenemos que pedir porque el Señor nos guíe, nos dé gracia, nos ayude, que guarde nuestro conocimiento. El sermón sería pues la lección, ¿no? Después la comunión, que sería la contemplación de la verdad que se nos ha dado. Y después el ágape, ¿no? Deleitarnos en lo que hemos aprendido, maravillarnos de lo que hemos aprendido, no dejarlo. Yo creo que este es un paso fundamental. Si esto nos lo saltamos, yo creo que vamos a terminar pues con el mismo método, con nosotros, con el mismo método que nosotros mismos que utilizaron con nosotros, ¿no? Porque yo creo que en la escuela pues nunca nos llevaron a maravillarnos de nada, solamente era adquirir información y ya y ya estás listo para un buen trabajo, ¿no? Y nos tenemos que maravillar, ¿no? Y al final la bendición, ¿no? Es retirarnos del aula con una acción de gracias por lo aprendido. Eso es de manera práctica, ¿no? De manera práctica. Y al final también, pues ya para concluir, otra de las cosas prácticas que nos mencionaban era cómo podemos crear bueno, antes de eso, el estudiante, ¿cómo va a adquirir eso? No sé si decirlo, cómo se va a acoplar o moldear a un método así? O sea, ¿cómo vamos a lograr que los niños se acoplen, se tengan esa disposición para aprender de esa manera? Para algunos puede ser tedioso, para otros puede ser muy aburrido, para otros no, ¿no? Porque hay niños que son más dóciles y se adaptan a lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo podemos obtener esa disposición en ellos? Y también mencionaban eso. No sé si recuerdan que el doctor Perrin nos decía que el, 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 el- el docente, el maestro, es el que tiene que dar el ejemplo, ¿no? Tiene que dar el ejemplo en cómo el estudiante tiene que tener esta disposición, es que el maestro o el papá debe de ser un modelo para el estudiante en lo que él se debe de deleitar, ¿no? Y en lo que él se debe de maravillar. Y al fin, y también nos daba un tip muy importante, ¿no? Que era eliminar las distracciones. Eliminar las distracciones pueden ser un gran obstáculo dentro de todo esto. Dentro de nuestra liturgia, las distracciones son muy malas. Y nos invitaba a eliminar las distracciones visuales, auditivas, etcétera, ¿no?
Y al final, pues ya nos mencionaba que hay que cultivar la belleza en nuestro tiempo y espacio con cosas bellas, ¿no? Y no sé si alguien recuerde, o sea, porque recuerden, estamos hablando como de una liturgia, ¿no? Dentro de la enseñanza, una liturgia que tiene acción de gracias, confesión, confesión de ignorancia, el sermón, que en este caso es la lección, al final una acción de gracias, a comunión, maravillarnos. Y él en la lección nos invitaban a esforzarnos por tener un espacio y un tiempo de belleza, bello. Y daban un tip que yo la verdad no lo había pensado y se me hizo muy buena idea, ¿no? De encender velas en tu espacio, de donde estudia el niño, ¿no? Encender velas como una ilustración de que necesitamos ser iluminados, de que no podemos solos, de que necesitamos luz para poder aprender, pero también como un incentivo a seguirnos maravillando y a tener un espacio de belleza, ¿no? De manera práctica, porque pues obviamente no estudiamos en Oxford, no tenemos palacios donde estudiar, entonces, ¿cómo podemos pues motivar y implementar esa belleza? No sé si alguien de ustedes pensó en algo más aparte de las velas, o qué piensan ustedes de eso a lo mejor. Pues a lo mejor, pues no, ¿verdad? Pero no sé ustedes qué piensan de eso, de cómo cultivar un espacio de belleza. Ah, sí, hermana Mariana. Creo que ya anteriormente habíamos escuchado en alguna lección cuando estaba mostrando diferentes espacios en algunas escuelas, cómo, cómo estaban organizadas las cosas, cómo tenían la literatura acomodada, ¿no? A qué altura la pueden tener, o hasta los aromas, cómo pueden influir en el gusto o en llamar la atención por lo que sea que se esté aprendiendo, ¿no? La manera en cómo están acomodadas las sillas o las bancas, o incluso si es más cómodo sentarse en el suelo, ¿no? El sentarse en círculo para poder compartir mejor la información. Eh, y recuerdo que también hacían como el recordar cómo es que en una plaza comercial, cómo todo está planeado para que la gente esté disfrutando de ese momento, ¿no? Para que pueda pasar mucho tiempo ahí, que son los mismos elementos, ¿no? Hasta cómo, qué aromas estamos percibiendo cuando entramos a cierta tienda de ropa, por ejemplo, ¿no? Que nos encanta que huele tal vez alguna loción, ¿no? Cómo está la iluminación, ¿no? Que creo que lo vuelve a recalcar aquí, que no se recomienda que se usen algunas como lámparas fluorescentes, ¿no? Así como una Ah, luz sí. blanca que esté como muy, que te lastima los ojos, ¿no? Sino que tal vez, como mencionabas, que esas velas son tenues, entonces ya no te lastiman los ojos, puedes tener una mejor atención, tal vez se vuelve en otro contexto, pues tal vez puede ser algo más romántico, ¿no? Que estás con tu esposo, tu esposa y disfrutas el momento. Digo, son, pues muchos detalles con los que uno puede, sí se pueden trabajar aquí en casa, ¿no? O por ejemplo, algunas familias que tal vez no tengan, pues en sus casas, algún jardín, ¿no? Pues poder ir tal vez a algún parque cercano, ¿no? Y si queremos poner en práctica la convivencia, pues nos organizamos, así como los hermanos en Guadalajara, ¿no? Que ya lo han estado poniendo en práctica, pues el poder aplicar todo esto de, pues de estas maneras, pues con estos detalles, ¿no? Ajá. Sí, muy bien, gracias, hermana. Sí, y bueno, recuerden que esto es, o sea, el punto de esto es siempre recordar lo bueno, bonito y verdadero, ¿no? O sea, de esto se trata la educación clásica, llevarnos a meditar, a maravillarnos en lo que es bueno, en lo que es bello, en lo que es verdadero. Y por eso, o sea, hablábamos del ratio, ¿no? Que no solo es
la información, como el ejemplo de José, no solo es teología, también es llevarnos como al intellectus, que es el maravillarnos, el ponderar, como decía el hermano Paco, o sea, y para todo eso no necesitamos solo la mente, necesitamos también un espacio físico donde nuestra mente se sienta a gusto, donde nuestra mente sea llevada a contemplar, ¿no? Porque somos, creo que también lo vimos antes, ¿no? O sea, somos cuerpo y alma, o sea, o sea, lo que pasa en nuestro ambiente físico va a afectar lo que pasa dentro de nosotros, ¿no? Y nuestra mente. Entonces, yo creo que pues ese es el punto de todo esto, ¿no? De por qué buscar un espacio bello. No sé si alguien más me quiera, bueno, nos quiera compartir un último comentario sobre cómo podría implementar, cómo se puede implementar un espacio bello, qué modificaciones se podrían hacer, porque, por ejemplo, pues, o sea, pienso en los pequeños, en los niños que son pequeños, no creo que sea viable o sabio ponerles velas, pero no sé, o sea, cómo... Y, no, y tampoco sé si ponerles pues calcomanías de sus personajes favoritos, no tampoco creo que eso, yo creo que eso los va a distraer, entonces no sé si a alguien se le ocurre algo, igual hasta lo vemos en la parte 2, ¿no? Que le toca a la hermana Lucero, pero no sé, no me dejen con la duda, me quisiera decir. Hermano, Carlos, Hola, hermano. hola. Mira, hermano, yo sí tengo niños chiquitos. Tengo uno de 2 años, uno de 4 y uno de 13. Entonces, pues ahí sí tengo que tener algo preparado, ¿no? Y apto para todos. Entonces, algo que yo creo que les funciona, hermano, es tener, no sé por qué, hermano, pero tener accesibles todo lo que, o unas cosas de las que son sus útiles escolares a su alcance. Creo que les ayuda a poder tener como o incluso a desarrollar como una buena práctica, ¿no? Para decir, ahora no quiero solo usar crayolas, puedo usar, no sé, un pincel, puedo usar la pintura sola con la mano, eh, puedo tomar esta hoja y rayarla, puedo hacer esta letra con estos utensilios y algo visual, por ejemplo, para el niño grande es útil. Bueno, por ejemplo, nosotros acomodamos su cuarto de estudio o el cuarto de estudio, que ya fue invadido por mi oficina, con, con un mapa, hermano, con unos pósters de, no sé, algunos insectos, algunas plantas, eh, e incluso unas repisitas, hermano, donde él pone cosas significativas, ¿no? Que le atraen, que las puede usar de vez en cuando como herramientas, como Ujú, herramientas que no sé, de repente utilizo. Tiene una llave ahí multiusos, sus scooters, una pistolita de silicón. Entonces, yo creo que también podemos utilizar eso, ¿no? ¿Qué cosas ellos pueden visualmente, qué cosas pueden ser visualmente atractivas para ellos y qué cosas pueden ser atractivas, pues, para sus actividades estudiantiles, ¿no? ujú. Ok, sí, Entonces, creo que son esas algunas de las cosas que pueden ser buenas para ambientar su lugar o su área de estudio. sí, sí, para hacerlo cómodo, ¿no? Para ellos también. Sí, Sí, hermano, sí. gracias. Buena iluminación, digo, creo que lo mencionaron, pero no sé, y recuerdo que Perry lo menciona también, era eso, ¿no? Que tuvieran una buena iluminación. Sí. O incluso, hermano, digo, ya de repente hay veces, por ejemplo, el niño grande se sale a hacer escuela en el parque que está aquí enfrente. Órale, Entonces, pues cambia su propia rutina, ¿no? O sea, lo saca del mismo esquema que puede estar diario y lo lleva a tal vez fuera de aquí de casa, contemplar pues, las propias cosas creadas, ¿no? sí, muy bien, muchas gracias, hermano. Qué bueno que tienes un parque cerca. Sí, Sí, gracias a Dios, hermano. sí. Hermana Ida o Paco. Sí, hermanos.
Algo que yo he visto que ha ayudado mucho también a llevar una estructura y pues mis hijos son chiquitos, hermanos, son de 2 y 5 años, son pequeños. Pero algo que nos ha ayudado mucho es cambiar la música. Cuando empezamos, por el carácter de mis niños, generalmente empezamos con música más atractiva para empezar escuela. Y eso como que los llama, como que dicen, ya vamos a empezar, y se alistan. Y después cuando estamos en la parte más que se tienen que concentrar en algo, están haciendo somos su copiado o algo de matemáticas, cambiamos a algo clásico. Tengo alguna selección ahí de clásicos para niños, muy, muy bajito, y creo que de alguna manera ya se hace como más ambiente, como un ambiente más smooth. Y coincido con el hermano Carlos, sí, cambiar de repente el no siempre estar, la mayoría de las veces estamos en un lugar que tenemos en casa especial para eso, pero cuando estamos un poco más enfadados, a veces los niños, armamos mochilas y nos vamos afuera. Y en el caso de mis hijos, funciona. Hay niños que creo que sí se distraerían completamente, se dispersarían, sí, correrían por todos lados. Pero a veces sí ha funcionado el salirnos, el estar en otro ambiente para que puedan terminar la lección o poner más atención o alguna práctica. Entonces sí, cambiar creo que es también buena idea. Muy bien, sí, hermano, gracias. Yo no había pensado en eso de la música, ¿no? Yo creo que yo no había pensado en eso. Creo que es una idea y creo que sí depende mucho del niño. Hay pues, niños que se pueden concentrar con eso y otros que a lo mejor se ponen a bailar, ¿no? O a distraerse o se enojan o te dicen quita eso, yo qué sé yo, ¿no? Hermano Fer. Pues, yo simplemente quería compartir, es decir, creo que en la lección, Perrin, y ya lo habíamos platicado en otros cursos, está hablando, o sea, de la lucha principalmente que se enfrenta en el sistema escolarizado moderno, ¿no? Digo, nosotros tenemos una gran ventaja al educar a nuestros hijos en casa. Es mucho más sencillo crear un ambiente propicio para que se pueda dar esa disposición de un estudiante reposado, no sé cómo traducirlo, ¿no? Un estudiante, sí, con esa actitud de lo que es ser un estudiante, ¿no? Que estudiamos también en esta ocasión, más apasionado, celoso, deseoso por el aprendizaje, por la verdad, ¿no? Y todos los elementos que han mencionado nuestros hermanos son elementos que creo que de alguna u otra manera incluimos y que en nuestros hogares y que nos pueden ayudar bastante, ¿no? Para poder producir eso o guiar a nuestros hijos de esa manera, ¿no? Pero creo que lo que más puede influir en nuestros hijos, independientemente de algunos aspectos, digo, ahorita lo que dijo la hermana Ida es bien importante, creo que la música sí predispone a nosotros mismos incluso, ¿no? Yo cuando estoy estudiando pongo música y como que me concentro más, ¿no? Me abstraigo un poco más de todo lo que está a mi alrededor y puedo enfocarme, ¿no? Algo que no pueden hacer en las aulas, de alguna manera, ¿no? O sea, pueden poner tal vez la música, pero es más difícil que en un aula, ¿no? Moderna se pueda propiciar todo eso, ¿no? Pero en nuestros hogares realmente tenemos esa ventaja, o sea, si no es en el área donde solemos ponernos a estudiar, a lo mejor nos bajamos a la sala y ahí nos ponemos a leer todos juntos, ¿no? O sea, tenemos formas, o nos vamos a un parque, como dijo la hermana también, o como hace Matías. Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance, pero creo que yo, desde mi perspectiva, lo que más puede impactar en desarrollar en ellos ese aspecto es nuestro ejemplo, ¿no? Que es a mí lo que me dejaba en la lección. O sea, que nosotros aprendamos también a apasionarnos por ese aspecto de de la contemplación, del escolé, de poder que si ellos nos ven leyendo, meditando,
reflexionando, y nos ven a nosotros al mismo tiempo apasionados en lo que estamos transmitiendo, enseñando. Eso los va también a impactar en sus corazones profundamente, ¿no? O sea, no es lo mismo enseñarle la lección a lo mejor de matemáticas a nuestros pequeños, cuando nosotros estamos abrumados con eso o no logramos meditar y reflexionar en eso, que cuando realmente nosotros también estamos adentrándonos, ¿no? Y comprendiendo y contemplando lo hermoso de las matemáticas, cómo es que esto nos lleva a maravillarnos también de nuestro Creador. Cuando eso está en nuestros corazones, podemos nosotros a su vez poder también producir lo mismo en los corazones de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, y yo lo he vivido, ¿no? O sea, e incluso en la iglesia, ¿no? Cuando hay un tema que estudié, pero no he logrado contemplar, simplemente lo tengo en la ratio, pero no en el intellectus, no puedo impactar igual con el mensaje, ¿no? Pero cuando ya pasó a mi intellectus, cuando ya me impactó, cuando ya lo contemplé, cuando ya lo palpé, cuando ya puedo transmitirlo de una manera completamente distinta, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que ocurre en casa y con en nuestras diferentes áreas, ¿no? Como tu hermano, que eres maestro, si ya contemplaste algo, vas a dar una lección completamente distinta y vas a arrastrar a tus alumnos a A lo ese bueno. deseo, ¿no? De maravillarse y apasionarse de lo bueno, lo que es bello, lo que es verdadero, ¿no? Independientemente del ambiente que ayuda y propicia mucho de esto, ¿no? Pero que principalmente, si nosotros estamos poniendo en práctica estos principios, vamos a poder, desde mi perspectiva, desarrollar más esos corazones en cuanto a este aspecto tan importante y que hemos perdido, ¿no? Bien, hermano Fer, muchas gracias. Sí, yo, pues, bueno, sí, mi contexto es muy diferente, pues, sí, es muy complicado. Tengo, pues, mis alumnos son, un hermano me preguntaba el fin de semana, ¿y de qué edad son tus alumnos, no? O sea, son niños, son de secundaria, no, son universitarios, o sea, son de 19 a 21 años. Casi siempre estoy en los semestres primeros, entonces tienen 19, 20, 21 y sí es complicado, pues ya me tocó una alumna trans, ya me tocó de todo, ¿no? Entonces, pero pues ahí estamos, gracias a Dios. Y algo que yo quería, algo con lo que yo quería concluir es, mm, pues sí, ¿no? O sea, como dice el hermano Fer, lo que más va a influir en la vida de estos pequeños que están siendo educados en casa, pues es el ejemplo de cada uno de ustedes, ¿no? De los papás. Pero también, pues que a través de oración, ¿no? De mucha oración, y yo creo que los que estamos alrededor de sus hijos, pues también vamos a apoyar con mucho gusto, ¿no? Y en la iglesia, ¿no? En llevarlos a maravillarse siempre de lo bueno, de lo verdadero, de lo bello. Y recordaba, no tengo la cita exacta, pero era de otra novela que decía no sé si han visto Orgullo y Prejuicio, ¿no? Pero en el libro dice, este Mr. Darcy, que es el riquillo, le dice a Elizabeth, hay un vicio natural en todos los hombres que ni aun la mejor educación te puede quitar. Entonces, y pues solamente el Señor puede quitarnos el corazón de piedra, ¿no? O sea, es algo verdadero eso, ¿no? O sea, ni siquiera la mejor educación te va a quitar el vicio natural que traes en el corazón. Y pues nada más, hermanos, quería concluir con eso y pues que el Señor siga bendiciendo estos esfuerzos. Y pues ya es hora para descansar. Espero que puedan descansar y pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. No sé, hermano Fer, si quieres concluir con una oración. Sí, si gustas que yo ore, hermano, ¿está bien? Está bien, hermanos, vamos a orar. La próxima semana continuamos con la lección 5. Nuestra hermana Lucero nos va a apoyar con la moderación. Y y pues bueno, vamos a descansar, hermanos. Oremos. Amado Señor, Padre, gracias te damos una vez más por la ayuda que nos has proporcionado, que nos has brindado, Señor, el día de hoy, en esta plática, en esta conversación que hemos tenido, Señor, en esta retroalimentación. Seguimos pidiendo de tu gracia, Señor. Ayúdanos no solamente
a reconocer las cosas en nuestras mentes, pero a contemplarlas, ser impactados por las verdades que nos permites conocer día tras día, aún por medio de tu palabra, Señor, cuando leemos las Escrituras, que no solamente podamos razonarlas, pero que éstas puedan realmente ser ponderadas en nuestros corazones, Señor, y que de esta manera sigamos siendo transformados conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser verdaderos estudiantes, Señor, es decir, celosos y apasionados de tu gloria, de tu verdad, Señor, apasionados por servirnos unos a otros, Señor, y servirte a ti de esa manera, Padre. Sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, sigue ayudándonos a perseverar en estos esfuerzos, en estos estudios. Danos gracia para esta siguiente lección, para estudiarla, comprenderla, Señor, profundizarla. Y recibe siempre la gloria tú, Señor, en todo ello. Permítenos tener un buen descanso esta noche, Señor. A cada uno de mis hermanos y hermanas, a través de tu amado Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén.